Y lo que ha puesto de manifiesto la Comisión de Hacienda y Presupuestos es que Izquierda Unida llegó a un acuerdo presupuestario con el Partido Popular que en realidad es un acuerdo de legislatura a cambio de nada, a cambio de no defender los intereses generales de los ciudadanos, a cambio de no sacar nada en los presupuestos que no pudiéramos haber sacado en condiciones mucho mejores con un presupuesto progresista entre el Partido Socialista e Izquierda Unida. ¿Por qué? Porque la renta básica se ha declarado crédito ampliable con los votos del Partido Socialista y de Izquierda Unida y con la abstención del Partido Popular. Es decir, ni siquiera el Partido Popular ha sido capaz de apoyar créditos ampliables para la renta básica. ¿Con ello qué consecuencias se pueden sacar? Pues evidentemente ayer ha quedado a las claras que Izquierda Unida tiene un pacto de legislatura con el Partido Popular en el que sacrifica los intereses generales de la gente que les ha votado, los intereses generales de la gente de izquierda de esta región, los intereses generales de los trabajadores y las trabajadoras a cambio de nada, a cambio de seguir manteniendo en el poder al Partido Popular solo por rencor hacia el Partido Socialista. Esa es la conclusión que quedó ayer bien clara. La única conclusión que quedó bien clara es que el Partido Socialista es el único partido que puede garantizar que haya un presupuesto y unas políticas progresistas para esta región, como lo demostramos apoyando las enmiendas de Izquierda Unida, aquellas que eran de verdad progresistas, de las 24, 17, porque las otras 7 enmiendas se las había hecho el Gobierno de José Antonio Monago. Y evidentemente el Grupo Parlamentario Socialista no puede apoyar las enmiendas del Gobierno de José Antonio Monago, aunque las presente Izquierda Unida.